Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, estamos esperando que se terminen de conectar los compañeros que hacen falta. Regalémosle ahí 2 minuticos más y ya arrancamos, ¿listo? Listo, buenas noches para todos nuevamente. Espero se encuentren bien, que hayan podido descansar el fin de semana. La vez pasada hablamos del tema de la inductancia, tema muy importante porque es entender a grosso modo más o menos cómo es que funcionan las máquinas eléctricas como los transformadores, los motores, los contactores, todo este tipo de elementos que son muy utilizados en la electricidad. Entonces es un recorderis. Hoy vamos a hablar de la capacitancia, también un elemento muy importante que va muy de la mano también con el tema de la inductancia. Por ejemplo, en el tema de la transmisión siempre hay pérdidas capacitivas, pérdidas inductivas, todo lo que tiene que ver con el factor de potencia, también está relacionado con estos dos conceptos. Entonces hoy vamos a tratar de entender de qué se trata la capacitancia. Lo vamos a mirar desde un punto de vista conceptual, no tanto matemático, sino de entender el fenómeno físico, de entender qué es un capacitor, cómo es capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Y en la última parte, pues vamos a hacer un ejercicio, algo muy sencillo, con el software de Tinkercad. Entonces me confirman porfa si me están escuchando bien, si estamos viendo ahí la presentación. Sí, profe, excelente. Listo, John, gracias. Hermes, Javier, Bien, profe, Santiago. gracias. Sí, señor, gracias. Listo, entonces vamos a mirar cualquier duda que tengan, porfa. Como siempre, levantan la mano o abren el micrófono y hacen la intervención. Entonces la idea es que estemos ahí atentos. Voy a tratar de ser pues lo más claro posible para no enredarnos tanto con este tema. Listo, entonces vamos a analizar este tipo de elemento eléctrico. Es un elemento capaz de almacenar energía. Ese almacenamiento de energía lo hace a través del campo eléctrico. Es un elemento que se comporta eh, dualmente, es decir, es pasivo y es activo a la vez. Activo porque es capaz de dar energía, pero pasivo también porque la absorbe. Entonces los capacitores son componentes fundamentales en la electrónica y la electricidad. Ambos almacenan energía en forma de campo eléctrico en el tema de los capacitores o campo magnético, como vimos la clase anterior con los inductores. Comprender su funcionamiento teórico pues es crucial para diseñar circuitos eléctricos eficientes y para diversas aplicaciones prácticas en la tecnología moderna. La vez pasada nosotros hablamos del campo magnético, hicimos una analogía con el campo gravitacional. Habíamos hablado que estos campos pues, no los podemos ver a simple vista, pero sí podemos observar sus efectos físicos a través de diversos experimentos. Entonces vamos a mirar acá qué es el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como una
fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces, esto que acabamos de leer ahí es la definición que ustedes pueden encontrar en internet o en cualquier libro de electricidad. Pues entender eso así textualmente no es tan sencillo, pero si nosotros analizamos esta imagen, pues ya va a ser más fácil. Imaginemos que tenemos dos cargas, una negativa y una positiva, es decir, un electrón y un protón, que de alguna manera los tenemos aislados en el espacio. Entonces, entre ellos va a haber una fuerza. Esa fuerza es mediada por el campo eléctrico. Las líneas del campo eléctrico van saliendo de la carga positiva y van llegando a la carga negativa. Análogo cuando hablamos de los imanes o cuando hablamos del campo gravitacional. Es una fuerza que existe entre las dos cargas. Esta fuerza va a ser de atracción. Entonces vamos a entender que las dos cargas, una positiva y una negativa, se van a atraer. Si las dos fueran del mismo signo, se van a repeler. Una máquina muy conocida para nosotros entender este fenómeno físico es el generador de Van der Graaf, muy utilizado en las ferias de ciencia y en los laboratorios. Por ejemplo, uno cuando está estudiando en el SENA, está estudiando, por ejemplo, la tecnología, le mandan a hacer este experimento. Este experimento pues es muy sencillo, consta de una cúpula metálica, generalmente es de aluminio, tiene una correa impulsada por un motor. Esta correa generalmente es de de algún polímero o puede ser también de caucho. Esa polea eh, la va moviendo acá el motor, hace fricción con el eje del motor, que también es de plástico. Eh, Debido a esa fricción, ocurre una separación de cargas y esas cargas, como esta cinta está haciendo este movimiento, entonces sube hasta la parte de la cúpula y se acumulan acá, en toda esa superficie de esa parte metálica. Se acumula acá toda la parte positiva. Entonces, vea, acá tenemos una vista frontal. Esto es movido por un motor. Esta es la cinta de caucho. Hay fricción acá con este eje. Al haber la fricción, se desprenden las cargas. Las positivas suben a través de la cinta, se acumulan acá a través de esta paletica que va sobrando acá al interior, que está muy cerca, se va acumulando en toda esta superficie. Eso es lo que nosotros llamamos el generador de Van der Graaf, muy utilizado, como les decía, en las ferias de ciencia y para estudiar el fenómeno eléctrico del campo eléctrico. Entonces acá tenemos el mismo generador, ya esto puede generar miles de voltios. Tiene la particularidad que pues ya este es más robusto, ya es más construido, ya no es tan simple así como el que estamos viendo en la parte inferior derecha. Este es el que podría entregar uno como proyecto final de una materia, pero es el mismo principio. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede acá es que estas cargas positivas se redistribuyen acá por todo el cuerpo humano, inclusive en el cabello. Entonces, como todas tienen la misma polaridad, todas son positivas, pues va a suceder lo que estamos viendo acá en la teoría, que se van a repeler. Como son cargas iguales, se van a repeler. Todo este sistema, eh, el generador y las personas que están en contacto con él, adquieren carga positiva y sucede este fenómeno que estamos viendo acá. Entonces, esto es el campo eléctrico. Hay un campo eléctrico acá alrededor de las personas. Obviamente que este sistema tiene que estar aislado. Si por algún motivo alguien toca pues algún elemento que esté aterrizado, entonces pues acá sí generaría peligro. Como todo está al mismo potencial, entonces no hay ningún inconveniente. Pasa lo mismo como cuando ustedes ven la paloma ya para la línea de alta tensión, a pesar que la paloma está a 13.200 voltios o 11.400 voltios, la paloma está al mismo potencial.
Cosa diferente si usted toma algún elemento, si pone, por ejemplo, una varilla desde el suelo y trata de tocar una línea de esas de alta tensión, eh, ya le está dando un camino a la corriente para que haga el circuito, para cerrar el circuito. Entonces acá en estos experimentos nunca se cierra el circuito, todos están al mismo potencial. Entonces acá evidenciamos el campo eléctrico. Acá tenemos la jaula de Faraday, es algo muy similar. También se refiere a que el campo eléctrico se dispersa alrededor de toda la jaula y jamás entra al interior. Entonces tenemos acá la jaula. Si una persona está acá, esto es una bobina de Tesla, se genera una diferencia de potencial muy grande, pero toda esa energía está distribuida alrededor de la jaula. Entonces acá podemos ver una imagen. Estos experimentos pues los realizaron en el siglo XIX este señor Faraday, demostrando la existencia del campo eléctrico. ¿Cómo lo podemos observar nosotros eh, ya en nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, cuando cae un rayo, entonces cae un rayo y estos elementos, como son metálicos, la carcasa el- del avión, la carcasa no, sino la carrocería, bueno, en el caso del carro la carrocería y en el caso del avión eso se llama el fuselaje. Toda esta parte metálica, esto generalmente es de aluminio, cae el rayo, se redistribuye por todo el avión, por toda la parte metálica y sigue su camino hacia tierra. Esto pues ha ocurrido varias veces y en su mayoría de las veces pues las personas salen ilesas. Acá lo mismo en un carro, cae el rayo, se redistribuye por toda la carrocería y sigue su camino hacia la tierra. Acá tenemos una vista frontal de lo que estamos describiendo acá. ¿A qué nos lleva esto? A hacer un pequeño paréntesis y hablar de la parte de seguridad. Si usted en algún momento está en una tormenta eléctrica y tiene la posibilidad de ingresar a una jaula de Faraday, pues usted va a tener mayores probabilidades de salir ileso. ¿Qué elementos se comportan como una jaula de Faraday? La más sencilla, pues un carro o una caseta metálica. Entonces, si usted está en la tormenta eléctrica, usted va a tener más probabilidades de salir ileso si entra al carro que si se queda acá afuera o se resguarda acá debajo del árbol. Esto no quiere decir que el carro pues no le vaya a pasar nada, sí puede sufrir daños, pero las personas que están adentro van a tener mayores probabilidades de salir ilesas. Eso es lo que entendemos como jaula de Faraday. No sé si hay alguna duda hasta ahí, de pronto alguna anécdota de alguien que haya hecho ese experimento. Sí, Carlos, lo escuchamos, Carlos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta, es que tengo una duda. Yo he escuchado que los árboles son como receptores en caso de cuando hay tormentas eléctricas. Sí, señor. ¿Eso es verdad? Sí. Ah, ya. Sí, entonces sí, es lo O que sea, estamos diciendo. Si o sea usted, que una persona que digamos que esté en una tormenta eléctrica. acá habría varias posibilidades. Si hay muchos árboles, lo mejor es venirse a campo abierto, que obviamente no es lo más seguro. Si es ese caso donde hay un carro o una caseta, sería la mejor opción. Si por ejemplo hay árboles aislados, es la peor opción. La peor opción es irse a refugiar en un árbol que esté solo, preferible donde hayan muchos, que pues tampoco es una buena idea, pero no es una pésima idea como si irse a un solo árbol. Mejor quedarse en el campo abierto, que también es súper peligroso, pero eh, es un tema de probabilidades. Las probabilidades disminuyen.
Han ocurrido varios casos acá de que uno está jugando fútbol en campo abierto y hay una tormenta eléctrica y cae el rayo y afecta a las personas. Ha matado acá a varios futbolistas acá en Colombia y a nivel mundial. Futbolistas profesionales y futbolistas aficionados. Y futbolistas aficionados. El Carepa Gaviria fue uno de ellos. El Carepa, sí, y John Córdoba. El Carepa, sí. En esa misma tragedia fueron ellos dos. Entonces, tener cuidado con ese tema de las descargas atmosféricas y que son engañosas porque puede a veces estar con lluvia, puede ser una lluvia torrencial y si no hay tormenta eléctrica, pues no, de mojarse no pasa. Existe el caso contrario que no llueve, no cae ni una sola gota y sí caen los rayos. Entonces, no quiere decir que porque esté lloviendo es ya sinónimo de tormenta eléctrica. Listo, entonces ya vamos a entrar en materia con el tema del condensador, ya habiendo estudiado, habiendo revisado el tema del campo eléctrico. Entonces el condensador necesitamos estudiarlo, obviamente acá de una manera muy general, porque pues hacer ejercicios, hacer aplicaciones ya nos llevaría un poco más de tiempo. Esto nos daría para un semestre completo, entonces acá un curso de estos tan corto, solo nos alcanza el tiempo para mencionarlo y hacer un pequeño ejercicio, tratar de entender su física y de tratar de entender su concepto. Entonces los capacitores, también conocidos como condensadores, entonces son sinónimos estos dos términos, capacitor y condensador. Tienen una historia rica que se remonta al siglo XVIII, aunque los primeros trabajos teóricos sobre la electricidad comenzaron mucho antes. Fue en 1745 cuando el físico alemán Ewald Georg von Cleves descubrió accidentalmente la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica entre dos placas metálicas separadas por un material aislante, lo que hoy conocemos como capacitor. Entonces la vez pasada hicimos una observación bastante importante, la repetimos el día de hoy. Tenemos que tener claro que tanto el condensador como el inductor son capaces de almacenar energía, uno en forma de campo magnético en el caso del inductor y el otro en forma de campo eléctrico hablando del condensador. No podemos confundirlo con las baterías de litio, las baterías de plomo, que ellas están diseñadas para almacenar energía, pero de una manera más, de una manera diferente, porque ellos están almacenando carga eléctrica de una manera más robusta, donde son capaces de entregarlas nuevamente de una manera más amplia. Acá está lo que almacena el condensador y el capacitor. Estamos hablando de energías más pequeñas, de cantidades más pequeñas. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta porque no podemos ir a confundir que, listo, entonces ya le voy a quitar la batería al carro y les voy a poner unos condensadores. No tendría sentido. O unas bobinas. No tendría sentido. Listo. Entonces acá tenemos uno de los primeros condensadores. Lo inventó el físico holandés Peter van Musschenbroek en 1746 y lo llamaron la botella de Leyden. Entonces va a funcionar muy parecido. Ahorita que veamos el capacitor, es lo que va a almacenar es energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Entonces, ¿qué es un condensador? El condensador pues es un elemento muy sencillo. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de hacer uno casero. Simplemente usted va a tomar una lámina metálica, haga de cuenta como el rollo de papel aluminio que usted tiene en la cocina, y va a poner una lámina dieléctrica. Puede ser de plástico, de papel, de cartón, y empieza y hace un sándwich. Lo empieza a enrollar. Usted lo empieza a enrollar y cuando lo haya terminado de enrollar, eh, pone las terminales, pone acá dos paticas, una la conecta al positivo y la otra al negativo, y le va a quedar el condensador, un condensador pues muy básico. Esto en esencia es lo que tienen los condensadores actuales.
obviamente tienen ya procesos industriales muchísimo más sofisticados. El tema, por ejemplo, de hacer esto al vacío, el tema de también hacerle unos baños electrolíticos, el tema de ponerle acá una carcasa, obviamente acá todas las etiquetas, toda la información, pero en esencia es lo mismo. Es un enrollamiento de una parte metálica con una parte dieléctrica, una parte aislante. Así de sencillo es el condensador. Entonces hay diferentes tipos de condensadores, ya los vamos a mirar más adelante. Acá lo que tenemos que entender es qué está pasando si hacemos un zoom acá entre estas dos placas, en la parte metálica y la parte aislante. Lo que va a suceder es esto que estamos viendo ahí. Es eso que estamos viendo acá en pantalla. Entonces vamos a tener lo que les decía, una parte positiva que es una placa, la placa metálica. Vamos a tener la parte dieléctrica, que es esta parte azul verde, azul agua marina, y tenemos la parte negativa. ¿Esto usted dónde lo va a conectar? Lo va a conectar a una batería, a una pila, así de sencillo. ¿Cómo es la física de lo que está ocurriendo acá? Entonces es muy sencillo porque solo va a depender de parámetros geométricos. No va a depender de la tensión, no va a depender de la corriente, de la potencia, nada de eso. Si ustedes observan acá esta ecuación simplemente nos da parámetros geométricos. Entonces la capacitancia la vamos a medir en faradios. Es importante el tema de las unidades. Recorderes. Entonces cuando usted va a comprar un condensador, usted va a decir, deme uno de tantos microfaradios, milifaradios, vienen en esos órdenes. Mili, micro, pico, nano, esos son los órdenes de magnitud de los condensadores. Entonces vamos a mirar acá esta ecuación tan sencilla. La capacitancia va a ser igual a epsilon sub 0 multiplicado por el área dividido por la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de almacenar energía, ¿me confirman porfa si me están viendo ahí las diapositivas? Sí, señor. Sí, señor. Revise ahí, Miguel Ángel, porfa. Listo. Entonces estábamos hablando que va a depender del área de la placa. Entonces el área de la placa, entre más grande sea, vea, está en la parte, es directamente proporcional a la capacitancia. Entre más grande sea la placa, más capacidad, más capacidad de energía va a tener, de almacenamiento de energía. La distancia está en la parte de abajo, esta distancia, es decir, la distancia que hay entre las placas. Entre esa distancia sea más grande, menor capacidad. Entonces, entre más pegada esté, mejor. Entonces, por eso vemos acá en la construcción que esto está pegado. Por este tema, vea, el tema de la distancia. Y por último, la permeabilidad, la permitividad, perdón. Cuando hablamos de permitividad, entendemos la capacidad que tiene el dieléctrico de polarizarse. Entonces acá, como ustedes están viendo en la imagen, tiene menos y más, menos y más, menos y más, menos y más, menos y más. Esto se polariza. Hay algunos elementos que tienen la capacidad de polarizarse mejor que otros. A eso se refiere la permitividad. ¿Qué tanto permite la polarización? Entonces, ¿sí ven? Algo muy sencillo de entender, algo muy sencillo de ver. Simplemente es acá multiplicar un número por otro y luego dividirlo y ahí encontramos la capacitancia. Esto obviamente aplica solamente para el condensador más sencillo, que es el de placas paralelas. Hay otros que tienen otra geometría, pero va a seguir siendo lo mismo, va a depender de la geometría, no de ningún valor eléctrico. Entonces podemos hacer la similitud a cuando usted tiene un tanque o un galón o un recipiente que es capaz de almacenar ciertos litros de cualquier contenido, de agua, de aceite, de gasolina, es lo mismo. Usted ahí analiza ese tanque va a tener un área, va a tener un volumen que es dependiente del
la geometría de ese elemento. Lo mismo pasa acá. Es como si tuviéramos acá un tanque. Un tanque rectangular. Es lo mismo. Va a depender de la distancia y va a depender del área y va a depender del material con el que esté construido. Listo. Esa sería la parte, pues, esta diapositiva, la parte más importante. Si ya entendimos esta, ya lo otro es complementar. No sé si haya quedado claro. Si alguien necesita que le explique alguna parte puntual, que utilicemos otra analogía. Sí, Hermes. Profe, al unir el positivo y negativo, habría corto. Sí, claro. Si usted le quita acá la parte del dieléctrico y hace contacto estas dos láminas, ahí tenemos algo que se llama resistencia cero, que es lo que nosotros llamamos como cortocircuito. Sí, Jorge. Profesor, Señor. y para Señor. el reemplazo, muy buena tarde, el reemplazo de Buenas tardes. esa variable de E, O y A sobre la distancia, ¿cuál vendría siendo? Bueno, saque su Bueno, Excel, dice saque su EO, dice esto es O, epsilon sub esto cero, se es lee. epsilon sub cero, se lee. Y es la permitividad Y del es aire. la permitividad del aire. Entonces estamos suponiendo que ese Entonces estamos material, suponiendo que se... Estoy escuchando con eco, profe. sí, por favor, cierre un momento el Ay, por favor, Jorge, el micrófono. ¿Por qué? Mm, pero silencio ¿Se acá. escucha mal? Silencio. Sí, le voy a silenciar Jorge mientras yo hablo y ya le doy la palabra. Entonces, acá este epsilon sub cero quiere decir que cuál es la capacidad de este material, que puede ser cualquiera. En la construcción de estos dieléctricos, de estos condensadores, se utilizan polímeros parecidos al plástico, en todas sus variedades de acuerdo pues al fabricante y de acuerdo a al tipo de condensador. Acá estamos suponiendo que ese dieléctrico es el aire. Nosotros sabemos que el aire es un aislante. Entonces acá epsilon sub cero es una referencia, pero puede ser un material, eh, un polímero. Acá la A lo que se refiere es al área de esta placa metálica, que va a ser exactamente igual a la que está en la parte negativa. Son placas paralelas. Y esas placas sí son metálicas. Y esas placas generalmente son pues de aluminio. ¿Sí, Jorge? Más o menos. Pues profesor, ahí como pegando en el palo, porque la verdad Pero ¿cuál es la duda? me dice ¿Pero que, cuál es la duda? o sea, la duda es para resolver esa ecuación, ¿sí? Entonces, usted sabe que sobre las variables hay que reemplazarlas. Entonces, para saber de dónde saca las variables esas para reemplazar y sacar la ecuación como debería ser del condensador. Listo, ya lo entendí. Cierre un segundo el micrófono y le explico. Entonces, a usted le piden cuál es la capacitancia. Entonces usted va a construir su condensador casero. Entonces usted va y corta un rectángulo del papel aluminio que tiene en la cocina. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya hizo el corte. Corta dos láminas igualitas. Va y las mide. Entonces mide el área de esa placa. Ya la midió. Entonces va a poner ese valor que le dio. Es el A, vea. A es lo que midió, que es el área. Entonces supongamos que lo hizo rectangular de 2 por 4. 2 centímetros por 4 centímetros. Eso le va a dar 8 centímetros cuadrados. Se pone acá 8 centímetros cuadrados. Fue y busca un pedazo de plástico. Ese pedazo de plástico tiene un ancho de medio milímetro, 1 milímetro. Usted va y pone acá 1 milímetro, acá en la ecuación. Entonces acá ya tiene. eh, Le tocaría hacer la conversión de centímetros a milímetros o de milímetros a centímetros.
y va y busca en internet una placa y dice, bueno, estoy utilizando un polímero, un plástico, y va y buscan este valor en internet y dice, ¿cuál es la permitividad de ese plástico? Y ahí lo encuentra. Ahí le da un número, multiplica ese número por el área y lo divide entre la distancia y ahí halla la capacitancia de su condensador, un condensador casero. Muy sencillo. Este experimento generalmente se lo ponen a uno a hacer allá en el SENA, los que estaban estudiando eh, tecnologías o los técnicos, los mandan a hacer este tipo de experimentos. Algo muy sencillo, como una tarea de un trimestre, un proyecto de un trimestre. ¿Listo, Jorge? Ok, ¿Listo, profe. Jorge? Bueno, sí, ya despejé bastante la duda. O sea, quiere decir usted que ya teniendo uno el área y lo que es la distancia, entonces ya con ese resultado, por decirlo así, que todavía no es concreto, eh, podemos buscar el sub-zero ese en, en internet, me dijo, el valor. Sí, señor. Ok. Así es. Así es. Listo, bro. Listo, entonces, Listo, no sé si entonces, alguien tenga alguna pregunta adicional acerca de la construcción del capacitor, del condensador, que alguien de pronto haya tenido la oportunidad de hacerlo en algún momento. Listo, entonces vamos a continuar. Sí, Hermes, Profe, digamos, plástico, ¿es solo plástico o se puede madera? también lo podría hacer de madera, pero es más experimental que funcional, Ok, gracias, profe. porque acá la idea es hacer muchas vueltas. O sea, esto sí va a almacenar energía, pero muy poquita. Si usted lo empieza a enrollar, va a ser más eficiente. Entonces, enrollar algo que sea rígido es más difícil, como el vidrio, la madera, es más difícil. Por eso se utilizan polímeros de diferentes tipos y de diferentes composiciones. Ok, Listo, gracias por la pregunta. Entonces tenemos acá un condensador y vamos a mirar qué es lo que está sucediendo acá dentro de la placa. Entonces este ya no es de placas rectangulares, sino de placas circulares, pero sigue siendo el mismo principio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar acá un campo eléctrico. Vea, estas líneas azules que estamos viendo ahí, eso es un campo eléctrico. No confundirlo con el campo magnético, son diferentes. Entonces tenemos acá una vista frontal donde vemos que el campo se concentra principalmente en el centro del capacitor. Vea, esta parte violeta, esto es un simulador, esto lo hicimos en un programa que se llama Console, donde uno diseña los condensadores. Usted le puede cambiar acá el material, le puede cambiar la distancia, le puede cambiar eh, todos los parámetros que usted quiera y él le arroja este resultado. Le dice, vea, ese campo se le va a concentrar acá en el centro. Obviamente va a haber una dispersión, vea, se dispersa también alrededor, por fuera de él, pero la mayor cantidad va a estar dentro del capacitor, sobre todo en el centro, vea. Entonces, esta parte violeta lo que nos está indicando es que ese campo está concentrado ahí. Sencillo. Ya una vista por encima, ocurre lo mismo. Tenemos acá la placa positiva, la placa negativa. Las líneas de campo van de la positiva a la negativa. Y acá esta línea roja nos indica líneas equipotenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va y mide acá en este punto y le da un valor de campo eléctrico y viene y mide acá, le va a dar igual, porque está a la misma distancia. Eso son lo que nosotros llamamos líneas equipotenciales. Esto, como les digo, pues esta teoría ya toca ir a estudiarlo un poquito más a fondo, pero pues acá lo estamos es solamente mirando, revisando conceptualmente, sin meterle tanta matemática, tanto número. Volvemos a encontrarnos acá con la tabla de órdenes de magnitud. Para el tema de los condensadores, nosotros vamos a utilizar hacia abajo. Vamos a utilizar entonces mili, micro, nano, pico, femto.
Entonces vamos a utilizar milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios, femtofaradios. ¿Por qué esos números tan pequeños? Porque la cantidad de energía que es capaz de almacenar, como dijimos al principio, es muy poquita, pero bastante eficiente. Ya vamos a ver las aplicaciones. Entonces tengamos eso en cuenta. Mili, micro, nano, pico y femto es lo que vamos a utilizar. Acá tenemos, ya vamos a mirar los diferentes tipos de condensadores. Uno de ellos es el cerámico. Entonces, como pueden ver ahí las dimensiones, tenemos acá una moneda de 500 pesos. Vemos que es muy pequeño. Este también lo llaman condensador de lenteja. Él tiene la característica que no tiene polaridad. Es decir, va a dar lo mismo si usted lo conecta acá al positivo o el negativo. Él viene con una nomenclatura. Ahí, por ejemplo, dice 102. Entonces, vamos a ver cómo funciona esa nomenclatura. Entonces, acá nos dan un ejemplo. Nos dice acá con el ejemplo del 104. Entonces, el número inicial, este 1 y 0, lo vamos a entender como un 10. Y el 4 lo vamos a entender como la cantidad de ceros. Entonces, si este viene marcado con 104, entonces quiere decir que tiene la capacidad de 100.000 picofaradios. O sea, siempre esto usted lo va a entender como pico. Volvemos acá. Esos de lenteja son pico. Todos. Pico. Entonces usted viene y hace el ejercicio. Dice, listo, como es la cantidad de ceros, entonces son 10 y le agregó 4 ceros. Entonces sería 100.000, ¿cierto? Que es lo que nos está diciendo acá, 100.000 picofaradios. O 100 nanofaradios. Ya jugando con esta tabla. Entonces ya no lo da en pico, sino en nano, pero le quita 3 ceros. ¿Sí? Entonces sería 100.000 picofaradios o 100 nanofaradios. Son cantidades muy pequeñas. Estamos hablando del orden de los picos. Estos donde los encontramos en el tema de los filtros para filtrar señales de radio. Se utilizan mucho los condensadores cerámicos. Listo, más o menos entendido esta parte de los valores comerciales. Entonces, ¿cuánto sería este de 102? ¿De cuántos picofaradios? ¿Sería de 1000? 1000 picofaradios, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, exactamente. 1000 picofaradios, Miguel Ángel. Bien. Así de No, con sencillo. Carlos. Fácil. 1000 Habla picofaradios. con Carlos, profe. Listo, Carlos. Y qué pena con usted, yo le dejé un mensaje ahorita. Gracias. Listo. Sí, Miguel también nos escribió acá por el chat que es de 1000. ¿Estamos todos de acuerdo o hay alguien que haya quedado ahí de pronto perdido? 1000 picofaradios. Sencillo, solamente añadirle ceros y leerlo siempre en pico. Ya, no tiene más ciencia. Continuamos entonces. Tenemos otro tipo que es el condensador electrolítico. Entonces él sí tiene la particularidad que tiene polaridad. Entonces acá lo tenemos y él tiene una franja gris. Esa franja gris es la parte negativa. Siempre tiene que ir a la parte negativa de la pila. Se la va a conectar a la parte negativa y la otra obviamente a la positiva. Este ya viene con toda la información. Acá, por ejemplo, nos dice que es de 400 microfaradios y debe ser conectado a 25 voltios. Si en algún momento usted va y lo conecta a 30 voltios, el condensador, ¿qué le va a pasar? Se va a estallar. Eso sí explotan, se estallan. Entonces tener cuidado con eso. Estos electrolíticos sí se estallan. Tener muy en cuenta la tensión a la que maneja. Entonces acá tenemos diferentes tipos de condensadores. Porfa, les recomiendo ahí el micrófono para que no se escuche el eco y no quede eso ahí escuchándose feo.
Entonces, estos van a tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, este usted lo puede encontrar en un horno microondas. Los que tengan hornos microondas en su casa, muy seguramente van a tener un condensador. Esa es una de las aplicaciones que podíamos tener. De pronto también los que tengan eh, estas lavadoras un poco antiguas también venían con estos condensadores. Hay otras, hay unas que todavía que ya vienen sin eso. Diferentes tecnologías. ¿Cuáles son los valores comerciales de los capacitores electrolíticos? Acá tenemos del orden de los microfaradios, 0.1 microfaradio, 1 microfaradio, 10 microfaradios, 100 microfaradios, 1000 microfaradios. Esta letra U que están viendo ahí se lee como micro, muy parecida a esta letra de acá. ¿Sí la ven? Esta letra se llama la letra mu, que es del alfabeto griego. Entonces es muy parecida a la U de nosotros del alfabeto castellano. Entonces se utilizan alguna de las dos. Esta se llama mu, ¿sí? Y esta se llama pues U, que es la de microfaradios, para utilizar este tema de los valores comerciales. Listo, entonces miremos algunas aplicaciones rápidamente. Sí, Jonathan. Sí, buenas noches. Proveedor, es que yo vi que como 3 diapositivas antes, cuando usted mencionó lo que uno le agrega los ceros, pero también veo que al último hay unas letras. Eso, pues, ¿cómo se maneja ya eso con las letras? ¿En cuál diapositiva, Jonathan? La que sigue después de este. Esa después, no, eso aquí, va al 104, hay una J, pues, como que esa letra, ¿qué significa? Ah, ok, sí, listo, gracias, se me olvidó. Entonces acá Y cambia el color, profe, perdón, y cambia el color. y el color también. Entonces quiere decir el tema de la tolerancia. Entonces depende del fabricante, unas vienen verdes, otras vienen de ese color. Y la tolerancia lo que me quiere decir es, si yo calculo y digo 100 picofaradios o 100.000 picofaradios, entonces va a tener un error dependiendo del fabricante. De algunos vienen del 10%, otros vienen del 15%, del 20%. Entonces ahí en el datasheet, usted cuando compre el condensador, va a venir con una hoja de datos y le va a decir de qué tipo es y cuál es la tolerancia. Entonces, si es del 10%, del 20%, del 15%, también hay algunos que, como en este caso, da la información de la tensión, a qué tensión debe ir conectado. Hay otros que no. Entonces, a usted le toca ir a revisar eso en el datasheet, en la hoja de datos. ¿Listo, Jonathan? Listo, miremos acá. Entonces, continuemos con el tema de las aplicaciones. Entonces, acá en las aplicaciones, acá Santiago me dice que 324, no vienen de esos números. La mayoría vienen de estos de acá. O sea, no son números aleatorios, sino eh, vienen acá con eso. Entonces, bueno, listo. El 334, ¿cómo lo mediríamos entonces? Entonces, esta nomenclatura me está diciendo que son 33, ¿cierto? O sea, tomo los dos primeros números, funciona igual. Acá decíamos, tomamos el 10 y le agregamos 4 ceros. O sea, nos daba 10.000. Ahora, acá tomo el 33, entonces 33 más 4 ceros sería 330.000. 330.000, ¿qué? 330.000 picofaradios. 330.000 picofaradios. Perdón, me devuelvo acá. 330.000 picofaradios. Si usted le empieza a quitar ceros, si lo pasa de pico a nano, entonces le quita 3 ceros. Entonces quedaría ¿cuánto? 330 nanofaradios. ¿Sí, Santiago? Sí, exacto. 330.000 picofaradios, lo que usted escribió ahí en el chat. Pero lo puede escribir como 330 nanofaradios quitándole 3 ceros.
y cambiándole el prefijo. Entonces ocurre lo mismo acá para cualquier valor de estos. Entonces toma el 47, le agrega 3 ceros, sería 47.000 picofaradios. Si le quita esos ceros, quedaría 47 nanofaradios. Faradios. La capacitancia la medimos en faradios, en honor a Michael Faraday. Todas estas unidades es en honor a algún científico de estos. Listo, entonces continuemos acá con el tema de las aplicaciones. Entonces les decía que estos son utilizados sobre todo en el filtrado de señales. Señales, por ejemplo, de radio. Entonces acá tenemos un circuito muy sencillo, tenemos acá un diodo, tenemos una resistencia y tenemos un capacitor. Acá al inicio también tenemos un acople inductivo, es decir, unas bobinas. Y entonces esto lo que se convierte en un circuito RLC, se llama, porque tiene resistencia, bobina y capacitor. ¿Esto para qué sirve? Usted puede variar cualquiera de estos parámetros para recibir cierta señal. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, la señal de radio. De estos radios viejos de transistores funcionaban así. O, por ejemplo, los radios que se utilizan en la parte de la seguridad. Los guardas de seguridad utilizan unos canales. Entonces ponen el canal 1, canal 2 para comunicarse. Entonces lo que están variando ahí cuando cambian el canal es precisamente estos valores de resistencia, capacitancia e inductancia para poderse comunicar a una determinada frecuencia. O los que se utilizan en las fuerzas militares también, esos radios, utilizan este principio. Sí, Hermes. Profe, una pregunta. Señor. La función de un condensador en sí, ¿cuál es? Digamos que es como para tener un circuito activo, o sea, diría yo como caliente, pero cuando no está funcionando. No, señor. Acá en este momento, ¿cómo va a funcionar con corriente alterna? Estas señales son alternas. Entonces, vimos la vez pasada que el inductor es capaz de almacenar en forma de campo magnético y el capacitor en forma de campo eléctrico. Entonces, se acoplan, funcionan simultáneamente para entregar y dar energía en un momento determinado y ser capaz de recepcionar esta señal. Abre la puerta, pero solamente a una señal determinada. Ah, De ok. 20 megahercios, de 30 megahercios, dependiendo del tamaño del capacitor y del tamaño del inductor. O sea, su función principal no es la de almacenar energía. Sí la almacena, pero la función principal es jugar en entregar y recibir, entregar y recibir. Esto lo hace pues en millonésimas de segundo para captar estas señales. Es gracias al capacitor y al inductor que sucede este fenómeno. Obviamente también a la resistencia. Ya vamos a ver otras aplicaciones y vamos a ir despejando esas dudas. Entonces acá lo que les decía, que no podemos confundir el almacenamiento de energía, como es en el caso de una pila o en el caso de una hidroeléctrica, que usted tiene el agua almacenada. Cuando necesite utilizar la energía, pues abre la represa para que pase a través de las máquinas y se genere la inducción electromagnética. Entonces, en horas pico, ahorita por ejemplo en la noche, se abren estas compuertas y se genera sucede la generación de energía eléctrica, que se transforma de energía potencial gravitacional a energía eléctrica. No es que yo durante el día empiezo a generar acá, nadie gasta, nadie prende las cosas en la casa porque está de día y yo lo voy a almacenar en baterías o en capacitores o en inductores. No sucede así. La tengo almacenada ahí en el agua. Entonces no confundir la,
que el capacitor es capaz de almacenar energía, pero obviamente muchísimo menos que la capacidad que tiene una hidroeléctrica, ¿no? O una pila, una batería. Otra aplicación es en el tema del arranque de los motores. Estos motores pues tienen un arranque diseñado para que arranque suavemente. Si usted le quita este condensador a este motor, él va a saltar. Usted apenas lo conecte, cuando vence la inercia, esto empieza a saltar. Ya una vez que hayan alcanzado su velocidad nominal, pues él se estabiliza. Pero en el arranque, usted necesita que ese arranque sea paulatino. Ahorita que hagamos el ejercicio, nos vamos a dar cuenta de eso y nos vamos a devolver acá a esta diapositiva y la vamos a entender un poco mejor. En el tema de la corrección del factor de potencia, entonces ustedes ven acá, esto se llama un banco de condensadores muy utilizado en la parte industrial, que lo que hace es mitigar la energía reactiva. La energía reactiva, siempre hacen esta analogía con la cerveza. Entonces, cuando usted está produciendo acá en una hidroeléctrica, entonces quieren transportar de un punto A a un punto B, le conecta muchos motores allá en su fábrica, 20, 30 motores. Entonces, ellos generan algo que se llama un desplazamiento de la onda, un desplazamiento entre la onda de la tensión con la onda de la corriente, y eso se llama factor de potencia. Nosotros tenemos un curso también de 40 horas exclusivamente para entender esto más a fondo. Acá solamente lo estamos mencionando. De pronto a los que les interese, yo les voy a compartir el link y probablemente lo podemos dar el próximo mes para hablar ya más en detalle de esto. Entonces la potencia activa es la potencia que realmente está, se está transmitiendo, se está utilizando. Y la potencia reactiva es la potencia residuo, es algo que no se utiliza, que no es útil. Entonces es una analogía que siempre se utiliza, la analogía de la cerveza. ¿Cómo yo disminuyo esta espuma? La trato de eliminar completamente, precisamente con los condensadores. Entonces, si tengo muchos motores, yo tengo que poner un banco de condensadores para que no se genere toda esa espuma, para que no se genere todo ese calor en los conductores, en los cables. Entonces ahí ya tenemos otra aplicación del condensador. En las líneas de transmisión pues se ve este fenómeno. ¿Ve? Tenemos una línea, dos líneas, la Tierra. Entonces son conductores y el aire, como habíamos dicho, es un dieléctrico. Entonces se forma este emparedado que estábamos viendo acá anteriormente. Se forma esto. ¿Sí? Entonces esta es la línea, esta es la otra línea y esto es el aire. Entonces se almacena la energía ahí en esas líneas de transmisión. Eso es lo que nosotros entendemos como pérdidas capacitivas, porque usted quiere que de un punto A a un punto B se transmita toda la energía, usted no quiere que se almacene. Usted en ningún momento quiere que se almacene acá nada. Sin embargo, lo hace, ¿ven? Se almacena ahí y usted necesita eliminar ese factor. Esto hay varias formas de hacerlo. Entonces, una de ellas es traslapando, intercambiando el orden. Entonces, de esta torre a esta torre, por ejemplo, viene la fase A, la fase B y la fase C. De la siguiente torre a la próxima, entonces ya no ponen A, B, C, sino ponen A, C, B. Y así las van intercalando y se va disminuyendo este efecto capacitivo. Esto, como les digo, solamente lo estamos mencionando acá. Esto ya toca ir a hacer unos cálculos un poco más profundos, pero por lo menos de tenerlo, escucharlo para cultura general. Listo, entonces son las 7, tomémonos un descanso, venimos, recapitulamos, hacemos el ejercicio acá en Tinkercad, sacamos conclusiones y listo, terminaríamos por hoy. Entonces ya les voy a enviar nuevamente un link. Tenemos acá 22 personas, ahorita en 10 minutos. Entonces, por favor, estemos puntuales y continuamos, ¿listo? Para que nos rinda el tiempo. Entonces, gracias a todos por la participación. Ya ahorita miramos a ver si surgen más dudas.
Buenas noches, profe. Disculpe la tardanza. Tranquilo. Conduciendo no tanto. Listo, continuemos. Creo que ya estamos la mayoría. Ahorita habíamos 22, ya vemos 19. Bueno, faltan 3. Les estaba comentando que vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para mirar cómo es la carga y la descarga del capacitor, cómo es que su funcionamiento ya eléctrico. Confirman porfa si están viendo ahí la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Tengamos cuidado ahí con el micrófono. Tengámoslo apagado. Entonces, cuando alguien hable, los otros escuchamos. ¿Listo? Sí, Carlos. Sí, señor, está todo bien. No, el otro Carlos. Colabore silenciando el micrófono. Listo, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Un ejercicio el más sencillo que podríamos encontrar, un sencillo ejercicio RC, o sea, resistencia con capacitor y una fuente. Entonces acá me dice calcular el tiempo de carga de un condensador de 10 microfaradios conectado en serie con una resistencia de 100 kiloohmios y una fuente de 16 voltios. Javier, ¿alguna pregunta? Que tiene la mano arriba. Javier González. No, señor. Listo. No confundamos el pulgar arriba con la mano arriba. Listo. La mano arriba utilicémosla sola para las preguntas. Esta es la que nosotros utilizamos para estar de acuerdo o en desacuerdo. Y la otra es para levantar la mano. Esta de acá. Entonces tratemos de mantener la mano abajo para no generar ahí ese ruido visual. Listo, entonces, como cuando nosotros vamos a llenar un tanque, ¿cierto? Lo vamos a llenar de agua. Él no se llena instantáneamente. Si es un tanque de 1000 litros, dependiendo de la velocidad del fluido, del flujo, del caudal, pues se va a demorar X tiempo, ¿cierto? Lo mismo pasa con el condensador. El condensador no se va a llenar, apenas yo conecte esto, él no se va a llenar inmediatamente, él va a tomar un tiempo. Se va a demorar un tiempo dependiendo del tamaño y dependiendo también de la resistencia. Entonces es bastante intuitivo. Lo conecto y él empieza a llenarse. Una vez que llegue a los 16 voltios, él para. Y si yo desconecto la fuente, pues eh, él queda cargado. Eso es lo que sucede físicamente. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cómo se va a llenar? Entonces esta es una gráfica de tensión versus tiempo. Ese llenado va a ser un llenado gradual. Entonces acá tenemos, si es un condensador, por ejemplo, de 10 voltios,
En el primer segundo él se va a cargar a un 63%, es decir, 6.3 voltios. En un segundo, en el siguiente segundo se va a cargar otro 63% del 63% inicial. Entonces acá quedará cargado más o menos 8,5. En el tiempo 3, en el segundo 3, quedaría más o menos acá 9, en el segundo 4, llegando a 10, y en el segundo 5 ya estaría muy cercano a 10. Entonces observemos acá esta gráfica que en el primer segundo él se llena muy rápido. En el siguiente segundo ya se llena más despacio, en el tercero más despacio, en el cuarto muchísimo más despacio y en el 5 más despacio. Entonces esta es una gráfica exponencial. Entonces hay que mirar las gráficas exponenciales. La gráfica exponencial pura es así hacia este lado, esta es una exponencial negativa. No vamos a entrar en detalle en la parte matemática, pero sí debemos entender que el condensador va a tardar un tiempo. Vamos a mirar acá. Sí, Julián. Profe, tengo una pregunta. Digamos, la parte del condensador, él es lento para cargarlo y para descargarlo. ¿También dura tiempo Listo, para descargarse? buena pregunta, Julián. Igual, es la misma gráfica pero inversa. Ok. Listo, gracias, Julián, por la pregunta. Se va a demorar lo mismo cargándose que descargándose. Listo, entonces vamos a mirar ya el ejemplo numérico. Entonces tenemos la fuente de 16 voltios, tenemos la resistencia de 100 kiloohmios y tenemos el condensador o capacitor de 10 microfaradios. Entonces, el tiempo, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular dependiendo de estos valores. Fácil. Esta es una fórmula general, entonces el tiempo va a ser igual a 5 tau. Esa es una letra también del alfabeto griego, pero es tan sencilla como decir que tau es igual a multiplicar la resistencia por la capacitancia. Una simple multiplicación, simplemente ir a reemplazar números. Entonces el tau de este circuito es multiplicar 100K o 100.000 por 10 microfaradios o 0.0001 faradio. Acuérdese que esto es 10 a la menos 6. Los que tengan dudas todavía con eso, van y revisan la tabla de prefijos. Entonces estamos hablando de micro, estamos hablando de 0 punto y 5 ceros. Más sencillo escribirlo como micro. Si usted hace esa multiplicación, obviamente usted no la va a hacer a mano, usted utiliza la calculadora, una calculadora científica, le hace esa operación y le va a dar que el tau es 1. Así de fácil, 1. Como ya halló el tau, pues viene y lo reemplaza acá en esta fórmula y multiplica simplemente 5 por tau. El tau es 1, entonces 5 por 1 es igual a 5 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que el condensador de 10 microfaradios conectado a una fuente de 16 voltios con una resistencia de 100 kiloohmios se va a demorar 5 segundos en cargarse. Entonces lo vamos a comprobar acá con una prueba en el Tinkercad. Vamos a comprobar que eso sea cierto. Entonces les voy a compartir acá rápidamente toda la pantalla y lo vamos a hacer. Entonces la idea es que ustedes también lo hagan. Va a haber un ejercicio que ustedes me tienen que entregar. Vamos a dejar plazo amplio para que lo puedan hacer con calma. Entonces lo primero pues es crear la cuenta en Tinkercad. Entonces este Tinkercad es de la misma casa del AutoCAD. Los que hayan manejado AutoCAD es lo mismo. Entonces voy a cerrar acá sesión para mostrarles cómo es que funciona. Entonces les voy a compartir este link. En este link ustedes van el que quiera hacerlo de una vez o si no después lo hace con más calma, ya cuando esté más de pronto con la mente más
fresca. Ahorita de pronto estamos ahí recién llegados del trabajo, estamos cansados, no piensa uno con claridad. Entonces, también es el objetivo del video que ustedes puedan ir a revisar esto ya con más tranquilidad. Usted va acá donde dice registrarse, va acá donde dice crear una cuenta personal. No va a utilizar ni la de profesor ni la de estudiante, sino una cuenta personal. Llena ahí unos datos, le va a pedir correo electrónico, el nombre y una clave. Algo muy sencillo, esto está en español. Le dan donde dice iniciar sesión. Luego va acá a la parte superior de derecha donde dice crear y donde dice circuitos, porque hay para diseño 3D y hay para el tema de la programación. Entonces le da ahí donde dice circuitos. ¿Cuál es la ventaja de esta aplicación? Que usted no tiene que descargar nada. Usted no tiene que descargar nada a su computador que le llene espacio. La otra ventaja es que está en español. La otra ventaja es que es gratis. La otra ventaja es que es en línea. Eso sí tiene que tener una buena conexión a internet para que le pueda funcionar. Acá yo estoy utilizando el navegador de Chrome. Ustedes pueden utilizar el que quieran. Pueden utilizar el Mozilla. Pueden utilizar el de Microsoft, el que ustedes quieran. El Opera, el Safari, el que ustedes quieran y les va a funcionar porque es en línea. Entonces vamos a hacer el circuito. Entonces vamos a poner una fuente de 16 voltios. Ustedes vienen y la buscan acá donde dice componentes, ponen todos, deslizan con el mouse, con el scroll. También las recomendaciones que trabajen esto con el computador, con un mouse, para que la experiencia sea más placentera, porque si usted lo empieza a trabajar esto en el celular, es más cansón y puede ser más frustrante. Entonces la idea es facilitarnos las cosas, hacer fácil lo difícil y no al revés, no complicarnos la vida. Esa es la idea. Tenemos entonces acá la resistencia, el interruptor y vamos a utilizar un condensador de 16 voltios. Por eso puse acá en el ejercicio adrede a propósito de 16 voltios, porque estos condensadores en la vida real vienen así, 16 voltios y vienen de 10 microfaradios. Entonces acá tenemos, vea, picofaradio, nanofaradio, microfaradio, milifaradio. Entonces estos son los valores más comunes. Entonces utilicé valores comunes por si alguien de pronto en algún momento pueda ir a hacer esa conexión en la vida real. Ya con la protoboard y ya con todos los elementos. Es lo que generalmente uno hace allá en el SENA, en el laboratorio. Primero hace la simulación y después va y hace la conexión física. Acá este software como es bastante intuitivo, bastante gráfico, podemos omitir esa parte, la parte, la parte del montaje físico. Entonces vamos a poner acá la parte negativa, vea, ¿sí? Tiene acá esta franja, es lo que nos indica que tiene que ir el negativo. Si lo conecto al revés, se puede dañar el condensador y pues no es la idea. Los condensadores pues son económicos, pero no tan económicos también. Entonces están alrededor de unos 5.000, 6.000 pesos. Entonces tampoco es que sean regalados para ir a dañarlos así porque sí. Entonces esta resistencia es de 100 kiloohmios. Le ponemos el 100 y listo. Entonces acá vamos a mirar, vamos a poner acá el de 16 voltios y vamos a iniciar la simulación. Voy a detenerla, se me olvidó poner el multímetro pues para mirar que se está cargando. Ponemos el multímetro, acá conectamos, cambiar acá a otro color. Voy a poner el positivo al positivo del condensador y el negativo
al negativo del condensador para que me dé la respuesta correcta. Entonces cierro acá. Y la idea es observar, contar el tiempo de carga del condensador. Entonces alguien que me ayude por favor a contar ese tiempo. Entonces voy a abrir el circuito. ¿Sí? Ahí queda cargado. Ahí está cargado. ¿Sí? Yo abrí ya el circuito, ya que independiente de la fuente y él sigue cargado. 15.8 voltios. Entonces vamos a iniciar la simulación. Acá aparece un reloj o alguien que me ayude a contar a la voz de 3. Vamos a escoger acá a alguien. Jorge no, Jorge no. Alguien que no participe, que no haya participado tanto, que no le conozcamos tanto la voz. De pronto Omar, para que me ayude a hacer ese conteo. Bueno, entre todos miremos. Acá va a aparecer un reloj. Entonces voy a iniciar la simulación y a la voz de 3 contamos. Entonces vea, acá ya va en 5, ¿cierto? Pero no he iniciado. Entonces ahí ya inicié. Sí, más o menos se está demorando los 5 segundos. Sí, señor. Sí, señor. Voy a abrirlo Sí, otra señor. vez. Voy a abrirlo otra vez acá. Voy a tratar de hacerlo. Bueno, ayúdeme a alguien que participe ahí activamente. Ayúdeme usted, don Hermes. Hágame el favor. Entonces voy a dar acá iniciar. Entonces a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto se demoró más o menos? Sí, profe. Según mi reloj, más o menos 5 segundos. 5 segundos, sí. Entonces sí ve que el software es bastante fiel a eso. Entonces, Sí, como 5. un ejercicio que podríamos hacer es también el tema de la descarga. Para mirar, no tanto el tiempo, sino mirar el efecto de que queda cargado. Entonces vamos a poner acá algo que lo descargue. Generalmente uno que pone ahí, una carga, la que usted quiera. Entonces usted va a poner ahí, vamos a poner un LED para que sea más visible. El ánodo es la parte positiva. Y el cátodo es la parte negativa. Entonces ya comprobamos que se demora 5 segundos. Entonces iniciamos la carga. Abrimos acá. Acá la embarré porque no le puse un interruptor, entonces queda directo. Y al quedar directo, pues no funciona el circuito. Porque se va a cargar cuando yo alimente la fuente y no es la idea. La idea es que se cargue solamente a través del condensador. Entonces iniciamos acá la simulación. Verificamos nuevamente que se demore los 5 segundos. Listo, se demoró los 5 segundos. Llega a su 100%, que él siempre va a alcanzar la tensión de la fuente. Por eso es importante no ir a sobrepasar. Si usted pone acá más tensión, estalla el condensador. Volvemos a la analogía del tanque. Si usted le echa mucha agua, mucha gasolina al tanque, se puede explotar. Listo, entonces ahí ya quedó cargado. Abro el circuito, o sea, lo dejo independiente de la fuente. Ya quedó cargado el condensador y ahora lo voy a descargar. Entonces ahí se descarga a través de la carga, que en este caso es el diodo, el LED, diodo emisor de luz. Entonces volvemos a hacer el ejercicio. Cargamos el condensador, abrimos acá. Él se carga, dura 5 segundos en cargarse aproximadamente. Abro, él queda cargado
y tengo que ir a descargarlo y él se descarga. Esa descarga es equivalente a esta curva, la carga y descarga. Entonces, sí, al principio él se carga muy rápido y después es más lento. Observémoslo acá. Voy a abrir acá. Veamos que esto cambia muy rápido y después empieza a cambiar muy lento. ¿Sí? Cambiar muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y vea, ya cuando llega a 14, 15 ya empieza más lento. Vea, lento, lento, lento hasta llegar ahí. Es lo que estamos viendo precisamente en esto. Entonces, devolviéndonos al tema del motor. Es lo que va a hacer es arrancar suave porque le inyecta poquita energía. Entonces el motor arranca tranquilo, tranquilo, tranquilo hasta llegar a su velocidad nominal, ¿sí ve? Por eso se utiliza ese condensador, para que él arranque suave de esta manera, que no arranque de cero de una vez acá a los 16 voltios, a los 10 voltios. ¿Por qué? Porque es alta, mecánicamente eso se va a dañar. Entonces, si lo hacemos de una manera suave, esto en matemáticas, estas curvas se llaman curvas suaves. Esto es una curva suave, es algo paulatino, algo tranquilo. Esa es una forma de entender bien el funcionamiento de un condensador. Hablando, por ejemplo, de la parte de seguridad, si usted tiene, por ejemplo, en la casa un condensador en la nevera, en la lavadora o en el microondas, y entonces usted le va a hacer mantenimiento, estuvo todo el día conectado el microondas, entonces usted llegó y dijo, listo, entonces desenergizo, o sea, desenchufo el microondas. Listo, le voy a hacer mantenimiento a mi microondas. Y usted viene y le mete acá los dedos sin querer, hace contacto y se puede quemar la mano. Si no tiene los guantes, se quema la mano. Eso le pasó a un compañero allá cuando trabajamos con este tipo de máquinas. Se le olvidó, no por impericia, sino por distraído. Se distrajo, se le olvidó que tenía que descargar el condensador, hizo contacto y se le alcanzó a quemar un dedo. Entonces, para que tengan cuidado con este tipo de elementos. Muchísimo más en un banco de estos, donde ya hay más energía almacenada. Vea. Que a usted se le olvide ir a descargar esto, pues ya es más peligroso. El que les cuento es más o menos de este tamaño, que ya es una energía considerable. De este tamaño, vea. Es el que se utiliza en los hornos microondas y en las lavadoras, para que tengan cuidado cuando hagan esos mantenimientos. Entonces ya usted sabe qué es eso. Usted ya sabe que es un condensador, ya sabe cómo funciona, ya sabe que almacena energía en forma de campo eléctrico, ya sabe que tiene que descargarlo. ¿Usted cómo lo va a descargar en un mantenimiento? Pues usted lo lógico es que le ponga un bombillo, así como hicimos acá. Si no tiene un bombillo, usted hace un cortocircuito. Usted le pone una resistencia entre esas dos terminales y la resistencia va a disipar esa energía. Si no tiene una resistencia de este tipo, le puede poner acá, por ejemplo, un destornillador. Con cuidado, se lo toma del mango, se pone los guantes, se lo toma del mango de la parte plástica y hace el cortocircuito ahí. Y ahí ya lo descarga. Tiene que tener cuidado de hacer ese procedimiento, que no haga contacto con la carcasa. Esa es la forma de hacerlo. Digamos, de hacerlo de una manera práctica. La manera correcta es conectar una carga, un bombillo. Se va y conecta el bombillo o un motor, lo que tenga. Cualquier carga le va a funcionar. Profe, y una pregunta. Señor, Por lo menos si usted está diciendo que también lo tiene en la lavadora. Si uno tiene, la lavadora tiene rato que no se prende, por decir una semana, ¿está descargado o todavía puede estar cargado? puede que esté en un 70-80%, pero sí, duran harto cargado. Ok, gracias, profe. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes cacharreen con este software. Como pueden ver, nosotros tenemos la obligación de estar enterado de esta tecnología. Esto nos lo ofrecen gratis. O sea, no hay excusa para no hacerlo. Acá, por ejemplo, usted le da acá
y quiere saber cómo funciona. Entonces usted va acá en este símbolo de pregunta y él le explica. Este dispositivo almacena energía eléctrica temporalmente. Los condensadores electrolíticos se suelen utilizar para valores grandes de capacitancia. ¿Cómo funciona? Un condensador almacena energía eléctrica mediante la recopilación de partículas cargadas en dos placas conductoras separadas por un material no conductor. O sea, lo que vimos acá. Ahí lo que nos está diciendo es lo que les estaba explicando acá. Esta parte es lo que dijo ahí. Un electrolito y un óxido metálico. Conéctelo. Un condensador tiene dos terminales de cable y se puede conectar en paralelo o en serie con el dispositivo que pretende admitir. En función de la aplicación, un condensador electrolítico está polarizado, lo que significa que tiene un lado positivo y otro negativo que se deben conectar correctamente para que funcione. Un lado negativo, un lado positivo. Entonces, esto es solo un ejemplo. Por ejemplo, alguien quiere saber cómo funciona el LED. Viene acá y a él le explica. ¿Cómo funciona? Los LEDs están fabricados con materiales semiconductores, el tema del ánodo, del cátodo, ahí se lo explica. Vean, el cátodo es negativo, eh, es un diodo emisor de luz, el tema de la tensión. Acá les dan un ejemplo de cómo conectarlo. Entonces ahí no hay excusa. Y así con todos los elementos. Entonces ahí lo pueden hacer o con la explicación que yo les di o con la explicación que está acá. Cada quien tiene su forma de estudiar y su forma de entender las cosas. Lo importante es pues hacerlo y llegar todos a la misma respuesta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que con calma, sin presiones, sin decir, bueno, es que la tarea es para mañana, no, que hagan el mismo ejercicio que hicimos, exactamente igual, solamente van a cambiar el valor de la resistencia. La resistencia ya no es de 100K, sino de 1000K. Y van a hacer todo lo que hicimos acá manualmente, calcular el TAO, calcular el tiempo y luego verifican que el tiempo que se demore ese condensador en cargar sea igual al que ustedes vean acá en el simulador. Entonces es solo cambiarle este valor a esta resistencia. Ya no va a ser de 100, sino va a ser de 1000. Y ustedes van y miran cuánto se demora eso en cargar. Sacan sus propias conclusiones, miran, le cacharrean al software y ya. Yo les comparto esta grabación para que se apoyen ahí con eso o se apoyan acá con las ayudas del propio software. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, Fernando, Hermes. Profe, la pregunta es, en los condensadores, el porcentaje, la tolerancia que decía de más o menos el 7, el 10%, ¿es tanto como hacia arriba y hacia abajo? Sí, señor. Ah, ok, gracias. Sí, igual que las resistencias. Entonces, si teóricamente las resistencias de 100.000 o de 10.000, entonces pueden medir 10.100 o pueden medir 9.900, dependiendo de la tolerancia que venga en el datasheet. Cada vez que usted compre un elemento de estos, o le dan allá en la tienda una hoja de datos, o usted la puede descargar por internet, de acuerdo a la referencia. Acá pues en el software no vamos a tener en cuenta el tema de la tolerancia. Acá estamos suponiendo que este es 100% confiable. Ahí tiene sus cositas, sus detalles. Por ejemplo, un detalle es el siguiente. Ahí yo no lo he conectado. No lo he conectado a la batería. Y él empieza a cargar. ¿Por qué sucede ese detalle? ¿Por qué empieza a cargarse si no está conectado a la batería? ¿Por qué se está cargando? ¿Qué teoría tenemos ahí? ¿Qué opinan ustedes? Está desconectado, vean. Ahí está desconectado.
Y también analicemos que es una carga muy pequeña, vea, del orden de los milivoltios. Ni siquiera llega a un voltio. Muy pequeño esa carga. ¿A qué se debe eso? Por el concedador, por por el cosito negro concentrador. ¿Por el qué, Fernando? No me sé el nombre bien, güey. Condensador. Condensador. Por eso, Condensador, el condensador es el que se está condensador. cargando. El condensador es el que se está cargando. ¿Pero por qué se carga? Profe, por la resistencia. No, porque la resistencia es un elemento pasivo. Ella no tiene la capacidad de almacenar energía. Los Profe, únicos que por el lado almacenan negativo. energía son los condensadores y los inductores. Eso no. Profe, por el lado negativo. ¿Por qué? Por el lado negativo. No, no tiene nada que ver con la polaridad. Porque ahí está bien conectado. Ahí está Profe, positivo. por el LED. Y por el LED que recibe la carga, que es el que descarga. No, el LED no tiene la capacidad tampoco de almacenar energía. Solamente la va a consumir. Ni el LED, ni el interruptor, ni la resistencia son elementos capaces de almacenar energía. Entonces, si no almacenan, obviamente no pueden entregar nada. Ellos solo consumen. El condensador sí es capaz de almacenar energía. Ah, profe, pues digamos que ahí está circulando esa energía, permanece entrando y saliendo del condensador. No, señor. La razón es porque está conectado al multímetro. El multímetro internamente tiene una batería. Entonces, esto sucede en la vida real. Esto sucede en la vida real. Usted va y hace el ejercicio y usted va y lo conecta. Él empieza a descargar la batería porque él entiende que le están dando energía, no importa de dónde, de cuál sea la fuente. Entonces empieza a descargar la batería del multímetro, pero analice que ni siquiera llega a un voltio. Es algo muy insignificante, pero sin embargo es algo. Es debido a la batería interna del multímetro. ¿A qué vamos con esto? Que este simulador pues es bastante fiel a la realidad. Nos ayuda a entender los fenómenos físicos, los fenómenos eléctricos de una manera pues bastante parecida a la realidad. Ustedes pueden ver, es bastante visual, ustedes pueden cambiarle los colores, es bastante chévere. Entonces la invitación es para que hagan un trabajo autónomo y jueguen con esto, con todos estos cacharros que hay acá, los que de pronto tengan el conocimiento de cómo conectar estas tiras LEDs, los que les guste la parte de la electrónica, vea, ahí hay Microbit, Arduino, la parte de la robótica, la parte de los circuitos integrados. También nosotros dimos el año pasado un curso de esto. Más adelante pues los ofreceremos a ver si alguien está interesado en la parte de la electrónica. Entonces, espero que les haya gustado el software, que les haya gustado el ejercicio, que hayamos entendido sobre todo qué es el condensador y pues a trabajar con eso. Entonces vamos a llamar lista. Voy a detener acá la presentación. Gracias a ustedes también por la participación. Siempre bien activos, haciendo sus aportes. Entonces hace que la clase pues sea dinámica y que resolvamos dudas y que no sea solamente yo acá hablando, sino que todos participemos. Entonces, gracias por eso. Vamos a llamar lista acá rápidamente. Ahumada, John. Presente, profe. Listo, gracias, John. Julián Alvarado. Presente, profe. Listo, gracias. Carlos Eduardo Angarita. Presente, profesor. Listo, gracias. Jason Arcila. Fernando Arrieta. Presente, profesor. Gracias. Miguel Ángel Banguero. Profe. Gracias. Jonathan Barrera. Presente. Gracias.
Luis Enrique Buitrago. Cristian Castañeda. Presente, profesor. Gracias. Jonathan Incapié. Presente, profesor. Gracias. Omar Igua. Presente, profe. Gracias. Mónica Martínez. Carlos Julio Muñoz. Mónica Martínez, presente. Hoy estuviste. Carlos Muñoz, presente, profe. Carlos Julio Muñoz. Presente, profe. Hermes Niño. Presente, profe. John Ochoa. Presente, profe. Gracias. José Pava. Presente, profe. Gracias. Santiago Preciado. Presente, profe. Gracias. Alirio Romero. Luis Felipe Saavedra. Presente, profesor. Gracias. Jorge Sánchez. Presente, profesor. Gracias. ¿Me faltó alguien por llamar? Javier. Sí, Jason Incapié. Profe Jason Arcila, es que me está Estaba en el molestando curso la de las señal. 8 y quedamos que era para las 6. Listo, ahí ya le pongo la asistencia en el otro. Edison Incapié. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Listo, con gusto. Profe Jason Arcila. Arcila Es que me Jason. está molestando. Listo, ya le puse la asistencia. ¿Quién Muchas más? gracias. Javier González. González. Listo, entonces yo les voy a González. González no lo tengo acá. Profe, Javier González. No lo tengo en lista, Javier. Sí, estoy en la clase de las 6, profe. ¿Por qué no está en la lista? ¿Cómo es su nombre completo? Javier González Medina, profe. ¿Por qué no lo tengo en lista? No sé qué pasará, profe. Pero yo estoy compartiendo un compañero el que me pasa el link porque a mí no tengo el WhatsApp ni no tengo Pero el si WhatsApp. yo no le compartí es porque su merced no está en la lista. O sea, usted no está matriculado en la lista oficial. Porque esta lista ya es la que me dieron allá del SENA. Sí, yo vengo compartiendo la clase de las 2 clases, profe. No, porque es que no lo tengo acá. No tengo asistencia de usted. No tengo. No, entonces no sé qué pasaría. Hablar mañana con la empresa. Es que si usted le comparte en el link, usted no quiere decir que quede matriculado en el curso. Javier. No sé qué pasaría, por ejemplo. Porque esa lista fue la que ya me dieron allá. O sea, yo lleno un formulario, yo lo paso allá en el SENA, ellos verifican que ustedes estén efectivamente inscritos en el SENA Sofía Plus y ellos me retornan esa información y me dice, estos son los aprendices habilitados. Su merced no está en esa lista. Bueno, pues entonces yo mañana hablo con la ingeniera y a ver qué pasa. Bueno. Listo. Igual si quiere seguir en el curso, pues no hay problema. El problema es el certificado. Sí, profe, bueno, yo sí porque estoy asistiendo, pero bueno, yo hablo mañana ya. Igual estos cursos, como los repetimos a lo largo del año, pues tampoco hay tanto lío. Bueno, profe, bueno. Lo puede ver en cualquier momento.